permite estar nuevamente aquí con ustedes, una iglesia muy querida, muy amada para mí. Tengo de iglesias tres amores. La primera iglesia bautista, la iglesia bautista Oreb y la iglesia que el Señor me permite pastorear actualmente, Voz de Cristo, una iglesia que yo sé que me ama, una iglesia que siempre ora por mí, siempre me cuidan. Cada vez que me invitan a predicar a otro lugar, tengo que presentar un oficio con 3 meses de participación. Tienen que firmar todos los miembros, no se crean. Es una gran bendición poder estar aquí con ustedes, hermanos, compartir un tema muy bonito también que encontramos en las Escrituras acerca de Jesús el buen pastor. Comentaba nuestro hermano David que han estado viendo los Yo soy de Jesús en Juan, y toca en esta ocasión Jesús el buen pastor, yo soy el buen pastor, y es una predicación muy bonita porque habla acerca de la protección que encontramos en nuestro Dios precisamente. Que a veces como cristianos nos desesperamos, como humanos nos desesperamos y andamos buscando y tocando puertas en otros lados y no vamos precisamente, sé que el domingo pasado hablaron de la puerta, yo soy la puerta, no vamos a esa puerta, que es Dios, que es Cristo. Y cuando Él se refiere a sí mismo como el buen pastor, pues inmediatamente nos viene a la mente lo que es el Salmo 23, y nos habla acerca de Jehová es nuestro pastor. Bien, hermanos, el mensaje, pues el título es Jesús el buen pastor, y viene una pregunta, la pregunta con la que siempre inicio mis mensajes es, ¿qué implica que yo sea una oveja del buen pastor? A veces con lo que nos detenemos como humanos es con las implicaciones. Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero ¿qué implica? Y las implicaciones a veces son las que nos detienen. Pero ¿qué implica que yo sea una oveja de este buen pastor? Primeramente, implica que estoy muy bien protegido. Implicaciones de allá para acá, y luego vamos a ver implicaciones de aquí para allá. Estoy muy bien protegido por él. Además, debo de conocer su voz. De aquí para allá, debo de conocer la voz de ese buen pastor. Y sobre todo, otra implicación, la más fácil de todas, hermanos, debo de ser obediente. ¿Verdad que es fácil? Sí, es fácil, va a ser obediente. Bueno, cuando me mandaba mi mamá las tortillas, pues yo iba corriendo, iba a reclamarle que por qué no mandaba a Dan. Pero se dificulta a veces la obediencia, hermano, se dificulta, pero es una implicación el que yo sea oveja de este buen pastor, que yo debo de ser obediente. En alguna ocasión, hermanos, hace ya algunos ayeres, no tantos, pero me tocó hacer un viaje a Oklahoma. En este viaje, acompañado, por cierto, por el hermano Oviedo y por mi cuñado Víctor, fuimos con el hermano Gabriel Gómez, los hermanos, ustedes conocen a la familia Gómez de la colonia Hidalgo. Y cuando estábamos allá en Oklahoma, nos lleva el hermano a un lugar, al campo. Había matorrales, había huizaches, había varias cosas, no estaba completamente libre, sino había todo esto, de tal manera que se veía solo el lugar. Y el hermano nos había dicho que iba a darles de comer a las vacas. Cuando abrió la puerta, entramos al redil, y pues veía yo todo vacío, no veía nada, animales. Y el hermano llevaba su saco de alimento, y empezó él a hacer un ruido, no le chifló, era un ruido gutural, pues empezó a gritar, y de repente, hermanos, se empiezan a ver cabecitas de vaca. Creo que estaban dormiditas, no sé qué
estaban haciendo, pero cuando escucharon el sonido ya conocido por su amo, empezaron a tomar las cabezas y empezaron. Y el hermano le siguió hablando y se dejaron venir, hermanos, cantidad de barcos. El hermano Oviedo y Víctor se brincaron. Yo quise ser más inteligente y me puse atrás del hermano Gabriel. Por favor, está grandote, yo siempre chiquito. Me puse atrás del hermano Gabriel, pero no contaba con la astucia de las vacas que lo rodearon y también llegaron por atrás. Les empezaban a empujarme y empezaban porque querían alimento. Lo importante de esto, hermanos, es cómo las vacas conocían perfectamente el sonido, la voz de su dueño. Parte de las implicaciones es esta: el ser obediente, el conocer la voz de nuestro amo, el conocer la voz de nuestro pastor. Los cuidados de los pastores en el Antiguo Testamento daban a sus rebaños, el cuidado que daban los pastores a sus rebaños era muy grande. Guiaban a sus ovejas a pastos y aguas, los protegían de los animales salvajes, los cuidaban especialmente a los que necesitaban ayuda. Por esto, a menudo se identificaba a los gobernantes. Fíjense, es cosa curiosa cómo se identificaba a los gobernantes con los pastores. Los reyes mesopotámicos, como Hammurabi, eran llamados pastores, y los bastones que llevaban los faraones representaban el báculo del pastor. Entonces estaban dando una relación entre el líder del pueblo con lo que fungía ser un pastor. De hecho, Ra pareciera un término egipcio, pero en realidad se usaba en Israel desde hace mucho tiempo, también en los pueblos antiguos del cercano oriente, para referirse a los líderes en general, especialmente los políticos o militares. Lo vemos en Isaías 44:28, Jeremías 2:8, 10:21, 23 del 1 al 6. Pero aquí, hermanos, se refiere al liderazgo, ya sea político, o sea militar, o religioso, debe ser considerado y realizado como un ministerio del que se debe dar cuenta a Dios ante todo. Aquel político tiene una responsabilidad, aquel militar tiene una responsabilidad. El pueblo está en manos de los políticos, de los militares, y ellos debieran de tener el cuidado que un pastor tiene con sus ovejas, así como el cuidado que los políticos de México han tenido con su país, ¿no? Algo parecido. O sea, definitivamente, como es nuestro contexto, pues esta idea como que nos choca, ¿no? Pero en el deber está implícito. Obviamente, pues hablando en lo religioso, los pastores debemos estar al cuidado de las ovejas. Hay una hermana me preguntó en una ocasión: oye, Alton, aquí está la hermana, dice, oye, cuando dice yo soy el buen pastor y el buen pastor se voy a dar por las ovejas, ¿se está refiriendo a ti o a él? Una muy buena pregunta. Le digo, se refiere a los dos. Se refiere a Dios mayormente, a Jesús, que es nuestro buen pastor, pero precisamente es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Ahora, nosotros los pastores tenemos que seguir el ejemplo de ese buen pastor. Aunque en cierto momento, como parte de la congregación, yo también soy oveja de ese buen pastor. Pero dentro del trabajo que estoy realizando, soy un pastor para la congregación. Y nos toca la responsabilidad de cuidar y de guiar a las ovejas. Es una gran responsabilidad.
Hay un texto, hermanos, que quisiera que pusiéramos atención. Bueno, hay varios. Por ejemplo, está el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, etcétera. Hay otro, es el Salmo 81, también se refiere a Jesús como el pastor, a Jehová en este caso. Segundo de Samuel 5:2 también. Y quiero hacer notar un pasaje en Ezequiel 34, si vamos a él, por favor. Ezequiel capítulo 34, versos del 11 al 16. Tiene un similar muy fuerte con el Salmo 23. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Ojo en el 16. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Fijaron en el 16 que hay algo que no encaja. ¿Alguien que me quiera decir algo que no encaja en el 16? Así es, hermano. Precisamente este punto, cuando yo lo estuve leyendo, también como que me cayó de golpe, y me puse a indagar un poquito más. En cuanto a la traducción del verso 16 de Ezequiel, la Reina Valera 1960, viene un término complicado o confuso que es destruiré. Es un término negativo, así que en la Reina Valera actualizada y en algunas otras más, la Reina Valera actualizada es usada por Mundo Hispano, cambian el término, ¿no? Y es muy importante esto. Cambian el término por guardaré, y vemos totalmente la diferencia. Por todo como viene hablando el texto, de repente a las gordas, a las más alimentadas las va a destruir, no va hilado. Ah, bueno, a lo mejor a la más gordita pues le hacemos carnitas, ¿verdad? Pero en términos del buen pastor, tiene que cuidarlas a todas. Entonces el término, cuando lo cambia destruiré por guardaré, nos vamos, dice que se van a los manuscritos hebreos, desde la Septuaginta y otras versiones antiguas traducen el verbo como positivo en vez de negativo. Entonces no sabemos por qué razones hay alguna traducción en la Reina Valera que como que no encajan, pero hay que buscarle, hermanos, hay que buscarle por qué, el porqué de la situación, y darnos cuenta que es una situación positiva más que negativa. Bien, hermanos, el primer punto que vamos a analizar, apenas era la introducción. El primer punto que vamos a ver es la protección que nos brinda el buen pastor. La protección que nos brinda el buen pastor. Va a estar basada en el 10 del 11 al 13. Juan 10 del 11 al 13. Lo leo, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí vemos la referencia, hermano. Yo soy, dice Jesús, yo soy el buen pastor.
Cuando dice la siguiente frase, ya está poniendo el ejemplo y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, y ahí nos está encerrando a todos los que estamos dentro del ministerio del pastorado. Entonces es para los dos. Yo entiendo que hay pastores que no quieren tener esta responsabilidad, ¿verdad? Y dicen, no, el buen pastor es él. Pero qué valentía de personajes como Pablo, cuando llegan y dicen, hagan lo que yo hago, compórtense como yo, prediquen como yo. Y cuando llega la responsabilidad del pastor, dicen, no hagan lo que yo, no me imiten a mí, porque soy humano, yo puedo pecar, yo puedo caer, y empiezan los pretextos. Pero qué valentía la de Pablo. Y sí son palabras fuertes el llegar a un púlpito y decir, hermanos, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Qué responsabilidad. Pero es un hecho, hermanos, que Dios nos está diciendo, y es una implicación verdaderamente. Jesús se presenta aquí como pastor, un término que describe su actividad con los que el Padre le ha dado. Jesús es el pastor por excelencia, el supremo, el que da vida por los suyos, da su vida por los suyos. Hay una relación muy estrecha entre el versículo 9 y el versículo número 10. Leemos versículo 9 y 10, hermanos, por favor. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Y el 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús, hermanos, da vida en abundancia para todo su pueblo. Y sí, hermanos, hoy, primera iglesia bautista Betel, iglesia bautista Cristo la única esperanza, Salmo 133, voz de Cristo, Cristo viene, Oreb, Emanuel, Filadelfia, y las demás iglesias, son las que yo conozco bien de nombre, porque son de mi denominación, pero todos somos el pueblo de Dios. Todos estamos en el redil del Señor. Hay algunas ideas que se dan como que el pueblo de Dios es Israel, y se hace la figura de que Israel es el tronco, y en ese tronco se hace una ranura y se injerta otra planta. No sé quiénes saben de esta situación, pero en ingeniería agrónoma, los agrónomos saben de esto. En un árbol le pueden hacer un corte y meter otro de otro tipo de árbol, es un injerto y agarra vida. Hay quienes dicen que nosotros, los gentiles, los de otros pueblos, somos injertados en el pueblo de Israel. Hay quienes dicen que todo esto no es así, simple y sencillamente porque Dios ha querido, somos parte del pueblo de Dios. Y desde un principio hasta la fecha. El pastor da su vida por sus ovejas, sigue diciendo, estamos en el 11, el 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ¿y qué dice, hermanos? Que más vale que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Dios me ha dado la bendición de ser maestro de primaria, ya hace 22 años, como maestro de primaria. Y siempre se decía esta frase, oye, ¿por qué eres maestro? Cuando los de antes, ¿verdad? ¿Por qué eres maestro? Pues por vocación. Y por vocación, y por vocación. Y en la actualidad les preguntan, ¿por qué eres maestro? Pues por necesidad. Por necesidad. Pareciera que a veces con los pastores, con algunos pastores, sucediera lo mismo.
Antes que les preguntaban, oye, pues que los pastores de la vieja guardia, ya ven que es la frase que se utiliza normalmente, los pastores de hace tiempo. ¿Por qué son pastores? Pues por vocación, por el llamado. Y hoy en día puede ser que hay algunos pastores, ¿por qué eres pastor? Por necesidad. Tristemente, pero podemos encontrar esa respuesta. Situaciones equivocadas como predicar cosas que no son bíblicas. ¿Sabían ustedes que se venden certificados de salvación? Hay quien vende certificados de salvación. Y déjenme decirle que para la mujer es más caro. Para que desde ahorita vayan juntando, vayan ahorrando. Porque a la mujer no le dicen mujer, le dicen la costilla. Entonces para la costilla es más caro, porque fue tomada de la costilla de Adán, entonces es la costilla. Mujeres son costillas. Y el certificado de salvación es más caro para ustedes, así es que vayan ahorrando, vayan metiendo más al cochinito para comprar su certificado de salvación. Y aparte, por si esto no fuera poco, ese certificado de salvación tiene vigencia. ¿Cómo ven? Así es de que pues ya compran su certificado de salvación y tienen que empezar a ahorrar para el otro, porque nada más es por cierto tiempo. Nos damos cuenta, hermanos, cómo hay situaciones en las que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Confiamos más en la humanidad, en el hombre, en la carnalidad. Es triste, pero es cierto. Sin embargo, encontramos temas como estos, donde dice Jesús es el buen pastor. Y dice el Salmo 23, y nada me faltará. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Cuál es tu valle de sombra de muerte? Tu enfermedad, tu trabajo. En ese valle de sombra de muerte, ahí está el Señor. Para respaldarte, para bendecirte, para sacarte adelante. Había una hermana en la iglesia que la estaban jalando a otra iglesia. Tenía una hermana en la carne que la invitaba a la iglesia de ella. No, para acá con nosotros está mejor. El clásico, ¿verdad? Acá con nosotros está mejor. Acá sí brincamos y aplaudimos. Y entonces ella le decía, no, yo estoy en mi iglesia, si no tiene aquí. Y luego en una de esas, ella le platicó a su hermana de cuando me operaron a mí, hace unos 4 años, entonces tuve las cirugías de columna, y entonces la hermana de ella fue y le platicó a su pastor, oye, ¿cómo ve al pastor de mi hermano lo operaron de la columna y está en cama? Bueno, ese pastor está en pecado. Está en pecado. Dile a tu hermana que se tiene que venir para acá. Y la hermana y me dice, oye, pastor, está en pecado. Y yo ahí sí todo encamado acá, pues bueno, no sabía si personarme o qué hacer, pero y dije, no, hermana, mire, usted ore y haga lo que el Señor le indique. Pasó el tiempo, hermano, unos 2 años, y entonces viene la hermana nuevamente conmigo y me dice, pastor, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Al pastor de mi hermana le dio parálisis y no se mueve, está encamado, está totalmente encamado. Y yo le dije a mi hermana, oye, pues tu pastor está en más pecado que el mío. No, hermanos, no es así. No es así. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Pero ese buen pastor que nosotros tenemos tiene tal cuidado de nosotros, hermanos. En situaciones que a veces ni nosotros ni por aquí nos pasa, el Señor está cuidándonos. Está teniéndonos levantándonos un cerco alrededor para protegernos de los lobos, para protegernos de las situaciones complicadas. Es la protección que nos brinda este buen pastor.
Fíjense bien cómo los conejos, los gatitos, teníamos nosotros en una ocasión un conejito, que a mí no me quería, me mordió el pie, me sacó la sangre, no me quería, porque no, yo era el que no lo dejaba entrar a la casa, entonces era su enemigo. Pero llegaba Sandy, ustedes saben que si no hubiera sido doctora, pues hubiera sido veterinaria. Y ella metía al conejito, se sentaba y ponía al conejito entre sus piernas, boca arriba. ¿Qué tan difícil es poner un conejito boca arriba, hermano? Brincotea, ¿no? Como que, o sea, ya cuando se ponen boca arriba, igual los gatos, es porque ya están dejándose completamente en las manos de su amo, confiando. Saben que no les van a hacer daño. Si dudan, no dejan que los pongas boca arriba. Para nada, te rasguñan, te muerden, porque hay algo de desconfianza. Pero cuando hay una confianza total, el conejito me estaba así estirado. Y ¿sabe qué, hermanos? Esa es la invitación que yo les hago hoy en día, a dejarnos así como el conejito en las manos de este buen pastor, porque sabemos que de él tenemos toda la protección que necesitamos. No hay nada que nos pueda hacer daño, que nos pueda atacar, si él no lo permite, y él nos va a estar protegiendo. La confianza que debemos tener en nuestro Señor debe ser exactamente igual que estos animalitos, una confianza natural, una confianza pura, dejarnos en las manos de Dios. Jehová es mi pastor. Repita conmigo el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bonito salmo. Qué bonito salmo. Número 2, hermanos, el primero es la protección que nos brinda el buen pastor, y número 2, que yo veo desprendido de estos versículos, es cómo está nuestra relación con este buen pastor. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Hay una correcta relación? Vamos a leer el 14 y el 15, versículos 14 y 15. ¿Me ayudan, por favor? Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Como el hermano Gabriel llegaba y simplemente con un grito empezó a llamar a las vacas, a los animalitos, y se le dejaron venir. Ya lo conocí. Cuando usted, el padre o el hijo, escuchan sin ver a su pariente, ¿saben qué es él? Las mamás, cuando le hablan a sus hijos, ¿saben qué es su hijo? O así como que, caray, ¿quién será? Hay un extraño en la casa, voy a sacarlo. Inmediatamente conocen la voz de sus hijos. Tenemos bien grabado el timbre de voz de nuestros familiares. El hijo tiene bien grabado el timbre de voz de su papá o de su mamá. ¿Cierto o falso? ¿Qué tanto conoces tú el timbre de voz de Dios? ¿Qué tanto conoces tú la forma de actuar de Dios o de Cristo en tu vida? ¿Lo conoces? ¿Sabes que Él te está hablando? ¿O no sabes ni por dónde te está llegando? Este punto es muy importante, hermanos,
resaltando que la relación con el Señor no es solamente para el pueblo judío, sino ahora ya es para todos, para cada uno de nosotros. Pero aquí vamos a referirnos más bien en cuanto al tipo de relación que tiene una persona con otra. Ya lo decía, de los papás y los hijos. El Señor en su palabra, desde el Génesis, fíjense bien, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de relaciones. ¿Cuál es el tema central? Esto nos lo decía el hermano Garrett, una de las conferencias que vino a dar. El tema central de la Biblia, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis es relaciones. La comunicación. Desde que el Señor formó y creó la tierra, y formó a Adán, y luego formó a Eva. Bueno, antes de formar a Eva, ¿por qué formó a Eva Dios? Dice que buscó entre los animales y no halló ayuda idónea para él. Entonces le hizo una ayuda idónea. Pero ojo con lo que leemos, ayuda idónea. No hizo a la ayuda idónea. Luego la doña va. Otras traducciones dicen que es la ayuda ileona. La ayuda idónea. La ayuda perfecta. La ayuda perfecta para el hombre. Para que compaginaran la clase que estaban viendo en la escuela dominical con mi hermana Raquel, estaban viendo acerca de esto. Qué triste es darnos cuenta cómo a veces la peor enemiga de las mujeres es la misma mujer. Recuerdo en alguna ocasión allá en Llano Grande, estuve trabajando en Llano Grande, algunos ayeres también, y tuve un círculo de lectura con madres de familia. Y entonces agarramos un libro acerca de los quehaceres de la casa, empezamos a ver pues, a sus hijos, los ponen a barrer, y patrón, pues saltó una señora, no, ¿usted cree que yo voy a dejar que mi hijo agarre una escoba? Se va a ver poquito, así me dijo la señora. ¿Quién forma el machismo? Es triste, pero es cierto. Hay que tener cuidado en esta situación. No sé si me salí del tema. Ya lo traía aquí, lo tenía que decir. Las relaciones, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, relaciones, Adán y Eva. Adán y Eva. Y qué fácil, hermanos, es hacernos a un lado de lo que Dios está prometiéndonos a nosotros. ¿Por qué se nos hace tan fácil lo malo? Fíjense, el Señor hizo un paraíso para Adán y para Eva. Creó ese paraíso, lo formó. Tenían árboles, tenían animales. No sé, yo me imagino en una hamaca ahí, echándome aire a gusto. Ese paraíso. Pero ya estamos trabajando. Este paraíso, hermanos, y el Señor les dijo, no más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas. Tienes todo lo demás, puedes comer todo lo que quieras, no más de este no. ¿Y qué pasó? El que me dijeron que no, ese es el que quiere. Y dejen ustedes que le echen la culpa a los hombres a las mujeres o las mujeres a los hombres. ¿Sabe qué? Echamos la culpa a Dios. ¿Qué le dijo Adán al Señor? La mujer que tú me la diste, es tu culpa. A veces nos peleamos que los hombres contra las mujeres, y no, a veces le echamos la culpa a Dios, cuando que somos nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? A veces nuestra relación con el Señor está tan deteriorada. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no predicamos, porque no vamos a donde Él nos manda que vayamos. ¿De qué manera predicamos, hermano? San Francisco de Asís
decía, predica el evangelio en todo momento y cuando fuere necesario, utiliza las palabras. Y repito, predica el evangelio en todo momento y cuando fuere necesario, utiliza las palabras. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hasta con nuestro testimonio, cómo caminamos, cómo nos desenvolvemos con la gente de nuestro alrededor, tenemos que decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Y eso habla de una correcta relación con nuestro Dios. Me habló una persona, hermana, ya no sabe, estaba preocupada. Fuimos a visitarla y no traigan a las niñas. No pueden cargarnos a las niñas. Estaba asustada, hermano. Han escuchado en la tele y en el radio aquellos que dame tu fecha de nacimiento y tu nombre y te digo cómo queda ahí. Y ahí está la gente. Nací tal y tal y tal. Y mi nombre es tal. Ah, pues mira, cuídate de fulanito. Ya no sé qué. Luego hasta les dicen hermanos. Mira hermana que cuídate. Mira hermano que cuídate. A esta persona le dijeron, sí hermano, y le habló por teléfono. Hermana, trae, te encargo que te traigas algodón, aluminio, el aluminio y velas. Hermano. Y ahora límpiate con el algodón todo el cuerpo. Pasamos el algodón por todo el cuerpo. Ahora prende las velas, ponen el algodón sobre el papel aluminio y lo empiezan a pasar sobre la lumbre. Hermano, dice la hermana, se asustó. Empezaron a salir lombrices. Raras. Ella no lombriz de tierra, no sabía ya qué tipo de. ¿Qué estamos jugando, hermano? Y lo vemos en la tele muy bonito, al indito así pintado, todo de pache. Ay, yo le voy a hablar a la mejor y ahí está mi solución. Le salieron esas lombrices y siguió, hermanos. Increíble todavía. La hermana dice, no, es que yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia. Ah, lee la Biblia, hermana, muy bien, pues lea el Salmo 91. Y después de que lo termine de leer, agarre una hoja en blanco, la mete y cierra su Biblia y no la vuelve a abrir hasta que venga con nosotros otra vez. Ya la estaban enganchando, o sea, siempre era un gancho, de hermana. A su casa leyó el Salmo 91, metió la hoja en blanco, la cerró, y luego quedó otra vez con el hombre y dos crucelitas, ante una Virgen de Guadalupe. Fíjense toda la mezcla que hacen, fetiche, idolatría y hasta la Biblia. Y empezaron otra vez sobre las velas que son los lirios pascuales, pero bueno, y empezó a pasar las hojitas sobre la lumbre. La hermana se fue, yo creo que se quería ir como condorito para atrás. Las letras que están apareciendo unas letras en la hoja, ¿no? Una hoja que ella de su casa metió en su Biblia y que después de haber leído el Salmo 91 se la pasaron por el fuego. Pastor, era la letra de mi papá, igualita a la letra de mi papá. Y le está diciendo, hija, déjate ayudar por estos hermanos, que están haciendo bien, no sé qué. Hermano, ahora va usted y se va a tomar magnesio. Está notando todo lo que estoy diciendo para que no se le vaya a olvidar algo de la receta, si no lo ya no sale. Te vas a tomar magnesio y que en agua y luego vas a ir al baño y lo que hagas me lo traes en un balde. El más grande susto que se pudo haber llevado ella, y yo estaba asustado. Cuando me estaba platicando, me salió, Señor, ayúdame a ver qué le digo, cómo voy a salir de esto. Salió un gusano. Ella me dijo que y grueso. Y dice que en el papel que le había dicho su papá decía que traía
3 animales adentro. Le salió uno. No, ya la hermana estaba que no podía, fue cuando se decidió hablarme y fuimos, hermanos, entre que le daba un zape y le daba una caricia. Hermana, pero ¿por qué? Pero mire, Dios la ama. Pero hermana, que y mire, Dios la ama. Estaba yo tratando. ¿Realmente es usted hija de Dios? ¿Realmente somos hijos de Dios que llegamos a este grado de situaciones? Porque todo lo queremos instantáneo. Todo lo queremos instantáneo, lo queremos ya. Cuando agarramos el celular y trae muchos videos y muchas imágenes, ya está cargado y nos esperamos porque no prende. No se tarda ni un minuto, pero ya estamos agarrando el celular ahí. ¿Qué no carga? Todo lo queremos ya, a la voz de ya. Creemos que Dios, como no nos oye, se está tardando. Cuando que Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros y para cada uno. Número 3, hermanos. ¿Quiénes componemos el redil? Antes del 3, hermanos, nos desesperamos del Señor y nos salimos del redil. Y hay un canto, y todos los cantos que pusieron están muy apropiados, hermanos, pero ¿quién no conoce el canto de las 100 ovejas? Yo sé que hay muchos que sí lo conocen. ¿Y lo quieren cantar? Los que lo conocen, no se lo saben a capela. Decía el hermano Conrado que en un pueblito allá en Torreón había un hermano que decía, pues vamos a cantar a galope, hermano. Pues vamos a galopar y empezamos a cantar. Bueno, ¿sí se la saben o nomás me están tonteando? Sí, me afinaré. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que Amantel cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Ahí está, hermanos. Van las ovejas temblando de frío, temblando de miedo, tristes, angustiadas. Yo vi la angustia de esta hermana que me platicó esta situación. ¿Cuánta gente más no habrá así angustiada y triste que no sabe a dónde ir? Que a veces el decirles que soy cristiano ya no les significa mucho. Es que soy cristiano, los cristianos son los peores. ¿Cuánto más, hermanos, vamos a esperar para tener que dar el testimonio verdadero que debemos de dar como nosotros? Y que no nada más el pastor tenga que ponerse como ejemplo, porque la misma responsabilidad tiene el pastor como cada uno de los congregantes. Ponernos como ejemplo ante el Señor.
decían en el seminario, las clases del seminario, un doctor, un licenciado, pues no tiene la misma responsabilidad que un pastor. Hablando de ética, ética profesional sí, pero ética moral. Va a haber un licenciado que esté en el adulterio, un licenciado que esté en robo, que esté en una situación de pecado, pero que es reconocido como un buen licenciado. Yo voy a ese licenciado porque sé que es buen licenciado y me va a ayudar en mi problema. ¿Cómo está su vida con su familia, con Cristo? Eso no lo tomamos en cuenta, ¿no? Lo busca usted en el directorio, a ver, necesito un doctor, pero uno que esté bien con Dios. Yo quiero al mejor doctor en lo que me esté pasando en este momento. Pero el pastor, como se decía en el seminario, tiene que respaldar su ministerio en su vida. Y sabe que, hermanos, el cristiano en general tiene que respaldar su don, su trabajo en la iglesia, su cristianidad con su vida. ¿Con qué respaldamos nosotros nuestra vida cristiana? Me acuerdo desde que estábamos aquí en la primera, estábamos chiquillos, nos decían, somos cristianos de la secreta, y hay cristianos de la secreta porque usan el Nuevo Testamento el chiquito y se lo embolsan y ya quién se dé cuenta que es tu Biblia. Cuando que no quieres ir por la calle así, va, con tu Biblia, no. Para que no sepan que soy cristiano, soy de la secreta. Hermanos, ahora la tienen más fácil, los que quieren ser de la secreta. No, si soy cristiano, aquí traigo la Biblia, no sé, con los cristianos, pero con los compañeros de trabajo, ni cuenta. ¿Cuál es nuestra relación con este buen pastor? Es pareja la situación de lo que Él ha dado por nosotros y lo que nosotros estamos dándole a Él. ¿Quiénes componemos pues este redil? Es el número 3, del 16 al 21. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aquí, nos encontramos una de las principales razones por las que Cristo vino a este mundo por usted y por mí. ¿Cuál es? ¿Por qué nos dio la salvación? Por amor. Encontramos, hermanos, la obediencia. Dice Juan 3:16, de tal manera, de tal forma, de tal magnitud amó Dios al mundo, que envió un imperante, envió a su Hijo unigénito. Y cuando lo envió, el Hijo no dijo, no tengo hermanos a quien me digan que mande, tengo que ir yo. Jamás, hermanos. ¿Por qué vino Jesús? Por amor. ¿Y porque es Dios mismo? ¿Y porque era el plan general de Él? Salvar a esta humanidad. Salvarnos a cada uno de nosotros. Jesús revela el horizonte de su futura comunidad. Su misión no está limitada al pueblo judío, se extiende también a los gentiles, hoy a nosotros. La nueva sociedad estará formada por discípulos provenientes de muchos pueblos, junto con los que vengan de Israel. Jesús forma un rebaño, pero no crea una institución paralela a la judía, no forma dos instituciones. Dice, su comunidad, que es universal, no es una institución nacional ni cultural, está formada por los hombres nuevos creados por el Espíritu Santo. Hombres nuevos. Dos pasajes muy conocidos, hermanos. Si me ayudan a leerlos, Gálatas 3:28 y Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice Gálatas 3:28? ¿Quién se lo sabe de memoria?
motivo de la clase que están viendo en la escuela dominical, ¿verdad? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. No sé si tengas que te agarres, pero me gustó mucho la frase que leíste de esta persona. ¿La podrías leer, por favor? Pero ya no hay una diferencia, hermanos. Ya no hay una diferencia. Ni entre razas, ni entre lenguas, ni entre géneros. No hay una diferencia. ¿Qué les parece esta cosa? Que haya este género, hombres y mujeres, solamente son vehículos para manifestar el amor de Dios. Pero no debe de haber una diferencia entre hombres y mujeres. No debe de haber una diferencia entre israelitas y mexicanos. No debe de haber diferencia. Somos iguales. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? ¿Por qué ya no es nada más la responsabilidad del pastor de tener una vida pura, una vida agradable a Dios, sino de todos? Porque dice el pasaje que nosotros todos somos real sacerdocio, entonces cada uno de nosotros somos un sacerdote. Y si somos hijos del rey, ¿qué somos? ¿Qué es el hijo del rey? Un príncipe, una princesa. El asunto es que nos la creamos, ¿no? Y luego a veces nosotros, decía ahorita, el peor enemigo de la mujer es la misma mujer. A veces el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Yo, un príncipe, ¿de dónde? Yo, una princesa. Bueno, hay algunas que hasta le exceden, ¿no? Yo soy una reina. Tampoco no se me vayan tan allá, ni muy ni tanta. Pero somos hijos del rey, coherederos. Somos del redil del Señor, somos sus ovejas, somos sus hijos, somos príncipes, somos sacerdotes, somos una nación santa, porque somos un pueblo adquirido por Dios. Esto habla de adopción, no somos adoptados. Y es un término que yo tengo bien sabido, porque el Señor me ha permitido adoptar dos preciosas hijas. Y tan fuerte no estará el gen de los Méndez, que son adoptadas y se parecen a los Méndez. Nomás no le digan a Sandy porque luego va a querer hacerles el ADN. Pero es algo maravilloso, ¿no? Poder tener un... Cuando piensas que no lo vas a poder tener y que el Señor te lo da, es una bendición. Dios tiene sus tiempos. Y Dios sabe que ha sido Dios para todos, porque ha querido serlo para todos desde el comienzo. Desde el Antiguo Testamento vemos al Señor, que el Señor no hacía distinciones. Las distinciones siempre han venido de parte de nosotros. Vemos a Boz y Ruth. ¿Ruth qué era? ¿Era del pueblo? ¿Era del pueblo escogido? No. Vemos a Abraham y Agar. ¿Agar era del pueblo escogido? Y todavía dices que al que adultere y que tache, que vamos a colgarlos y que leña del árbol caído. Todavía el Señor le dice, voy a hacer una nación grande de Moisés y Jetro.
dónde venía Jetro? ¿Desde cuándo el Señor quiere esa relación y esa unidad y ese amor de unos para otros, ese respeto de unos para otros? Que somos iguales, no hay nadie más que nadie. Concretamente, el verso 16 se refiere a los gentiles que escuchan su voz y llegarán a formar parte de la iglesia. Romanos 1:16. Jesús no solo murió por los judíos, sino también por los gentiles, a quienes uniría en un solo cuerpo, que es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Créasela también. Somos el cuerpo de Cristo. Curiosamente, al hablar de un tema de tanto valor proteccionista, que es un tema de protección, soy el buen pastor, ¿y cuál es la referencia del buen pastor? Pues cuida sus ovejas, las guía, las alimenta. Y curiosamente este tema le causó críticas a Jesús. Cuando se trata de hacer el bien, vas a encontrar críticas. Jesús tenía enemigos que a cada instante estaban buscándole fallas, estaban buscándole algún error, alguna situación para, como luego decimos, para agarrarlo en la mordida. Pero era Jesús. Los enemigos trataban de desvirtuar la enseñanza. ¿Por qué? ¿Qué enseñanza estaba diciendo él? Yo soy el buen pastor. Y también estaba diciendo, yo y el Padre uno somos. Ya están dando golpes de pecho aquellos. ¿verdad? Mira lo que está diciendo él. ¿Cómo se atreve? Está poseído, hasta llegaron a decir, está poseído, está endemoniado. Pero también había quienes conocían a Jesús, sabían de su ministerio. Lo defendieron. O hablaron bien de él. Como en anteriores ocasiones, la enseñanza de Jesús fue causa de división entre sus oyentes. Algunos lo acusaron de estar poseído por un demonio, pero otros recordaron sus milagros y esperaban que él fuese realmente el Mesías. Termino, hermanos. Hacemos referencia al Salmo 91, hablando, si lo anotaron en la receta. Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hasta ahí, hermanos. Tiene por esencia realmente al Salmo 23. Debemos agradecer a nuestro Dios por tantas promesas que nos hace en su palabra y acerca sobre todo de la protección que tenemos en él. El Señor, hermanos, es nuestro buen pastor. Y es nuestro buen pastor cuando nos brinda su protección, cuando nos da la confianza de un padre a su hijo y sobre todo cuando nos convierte en parte